Y corre y se va con el campeón latino de la WBO en los superligeros, Lindolfo Delgado, quien pelea este sábado 5 de abril contra uno de los mejores noqueadores de República Dominicana, Elvis Rodríguez. Esta va a ser la mejor pelea de este fin de semana, no cabe duda. La pelea la podrás ver a través de los dineristas de Disney Plus en ESPN Knockout, cortesía de Top Rank. La cartelera de este fin de semana consta de 9 peleas. Las más destacadas a mi gusto son la de Abdullah Mason contra Carlos Ornelas, la de Lindolfo Delgado contra Elvis Rodríguez, que va de coestelar, y en la estelar tenemos a Richard Torres contra Guido Vianello. ¿Qué esperar de Lindolfo Delgado contra Elvis Rodríguez? Una guerra así de fácil. Esperemos ver una guerra sangrienta entre noqueadores, mi respetable público. La pelea de Lindolfo Delgado contra Elvis Rodríguez será la mejor pelea de este fin de semana, y quédate hasta el final de este video porque está muy bueno. Échatelo completito porque en la parte final del video te voy a presentar el pronóstico de la inteligencia artificial de Elon Musk, de Grok, acerca de esta pelea, terminándome así con toda el agua del planeta. Todo sea por el box, la mea culpa, la mea culpa. Lindolfo Delgado contra Elvis Rodríguez para este sábado por la noche será una guerra absoluta entre México y República Dominicana. El campeón latino de la WBO en los pesos superligeros y uno de los más destacados alumnos de Don Robert García, Lindolfo Delgado, deberá de pasar una prueba de fuego. Lindolfo ya ha tenido pruebas de fuego como la que tuvo contra el mexicano Brian Flores el año pasado en agosto, donde ganó por una apretadísima decisión dividida. Ahora tendrá otra prueba de fuego contra Elvis Rodríguez, quien tiene un poder noqueador brutal, la mera verdad. No sé quién pegue más duro, si Lindolfo Delgado o Elvis Rodríguez, pero ahora vamos al análisis. Y antes de llegar al análisis, si aún no te has suscrito al canal, este es tu mero momento de gloria. Suscríbete a Richie Vlog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que estés bien al tiro de lo que pasa con Lindolfo y todos los boxeadores chidos mexicanos. Lindolfo Delgado es un ex olímpico. Tiene una técnica depuradísima que se la mejoró Don Robert García. Es el mejor atleta que ha dado Nuevo León. Lindolfo Delgado es de Linares, Nuevo León, y tiene un récord profesional de 22 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut. Está invicto. Tiene 30 años y ostenta una efectividad noqueadora muy respetable del 72%, amén de una excelente técnica. Y también, por si fuera poco, tiene una muy buena quijada. A Lindolfo nunca lo han tirado. Mide 1,75 metros y tiene un alcance de 173 centímetros. La técnica tan buena que tiene Lindolfo es un reflejo de su formación cubano-mexicana, una combinación que le da un estilo distintivo, un estilo único. Tiene lo mejor de Cuba y lo mejor del estilo mexicano. En Cuba, Lindolfo Delgado aprendió fundamentos como el movimiento de pies, la movilidad en el ring y el uso de ángulos. Esto se nota en su capacidad para desplazarse lateralmente y evitar los golpes, algo que los boxeadores cubanos dominan a la perfección. El mismo Lindolfo en varias entrevistas ha dicho que esta experiencia en Cuba le dio sus bases que lo llevaron a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Lindolfo Delgado es un boxeador ortodoxo que favorece su mano derecha como su golpe de poder, pero también tiene una zurda muy educada, muy efectiva, algo que demostró desde sus días como amateur. A pesar de su agresividad, Lindolfo no es un tirapiedras, no es un peleador que se lance a lo loco y sin control. Tiene una madurez en el ring que le permite medir a sus oponentes, usar fintas y aprovechar huecos en la guardia. En peleas recientes, como en su victoria por decisión dividida contra Brian Flores en agosto del 2024, Lindolfo mostró perfectamente que puede ajustarse a los combates largos y duros, manteniendo la calma y la cabeza fría bajo presión. Sin embargo, también tiene la capacidad de cerrar peleas rápido, como cuando noqueó a Carlos Sánchez en el séptimo round en marzo del 2024. Lindolfo Delgado combina la técnica refinada de la escuela cubana con el corazón y la pegada de un boxeador mexicano. Es un peleador que ha mejorado en cada combate, con un estilo que promete mucho espectáculo y resultados. La mera verdad, mi respetable público, Lindolfo Delgado no tiene peleas gachas, no tiene peleas aburridas. Ver pelear a Lindolfo te garantiza el espectáculo, y a mi gusto, la pelea de Lindolfo debería de ser la estelar de esta cartelera.
Por su parte, Elvis Rodríguez es un boxeadorazo, la mera verdad, y eso hay que reconocerlo. El Elvis tiene un récord profesional de 17 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, una derrota por decisión y un empate. La derrota fue en el 2021 en Las Vegas contra Kenneth Sims Jr., pero después de esa derrota, el Elvis ha hilado 6 victorias consecutivas. Es más alto que Lindolfo Delgado, mide 1.78 y es más largo que Lindolfo, tiene un alcance de 180 centímetros. Su efectividad noqueadora es muy similar a la de Lindolfo Delgado, con más del 76% de efectividad noqueadora. Tiene 29 años y es un peleador muy agresivo que se deja ir con todo y a veces a lo loco. Se deja ir con todo desde los primeros momentos de la pelea. Es un boxeador que está altamente clasificado según su BoxRec, al igual que Lindolfo Delgado. Elvis Rodríguez es un peleador zurdo, lo que de entrada ya le da una ventaja táctica contra muchos oponentes ortodoxos como Lindolfo. ¿Por qué? Porque cambia los ángulos y complica la lectura de su rival. Rodríguez es conocido por su enfoque ofensivo, le gusta ir al frente, le gusta presionar, le gusta buscar el intercambio de golpes. No es de los boxeadores que se quedan ahí esperando, prefiere llevar siempre la iniciativa y meter a sus rivales en una pelea de desgaste. Esto lo vimos por ejemplo en su victoria por nocaut técnico en el séptimo round contra Víctor Postol en el 2023, donde lo arrinconó con combinaciones muy rápidas. Aunque no es tan técnico como el mexicano Lindolfo Delgado, sus combinaciones suelen ser cortas pero explosivas, buscando conectar varios golpes en secuencia para abrumar al rival. Esto sí lo convierte en un rival peligroso en distancias cortas. Una crítica a su estilo que le podemos hacer a este boxeador es que es muy ofensivo y a veces descuida la defensa. Su única derrota como profesional vino precisamente en el 2021 contra Kenneth Sims Jr., quien lo superó por decisión mayoritaria aprovechando huecos en su guardia. Rodríguez se confía mucho, tiende a confiar en su barbilla y en su capacidad para absorber los golpes, lo que podría ser un riesgo contra un boxeador preciso como lo es Lindolfo Delgado. El dominicano tiene una mandíbula de acero y se confía mucho a su resistencia, y creo que ese es su punto débil. Lindolfo lo va a explotar. En lo personal veo difícil que Lindolfo noquee a Elvis, pero sí creo que el mexicano le gana al dominicano por cualquier decisión. Y le pregunté al compadre Grok qué opinaba de este tiro y le dije que se alivianara con un pronóstico para apostar mis frijolitos este fin de semana, y el Grok se la rifó como siempre, chéquense. Le pregunté al Grok, ese mi Grok, gracias por los pronósticos, le has atinado a todos. Ahora quiero que me ayudes por favor haciéndome un pronóstico de la pelea entre Lindolfo Delgado y Elvis Rodríguez. Discútete, mi camarada. A lo que el Grok bien amablemente me respondió lo siguiente: mi pronóstico es que Lindolfo Delgado gana por decisión unánime. Chéquense, ese fue el pronóstico de Grok, que Lindolfo gana por decisión unánime y que va a ser una pelea cerrada y emocionante, pero la técnica y la paciencia del mexicano deberían prevalecer sobre la agresividad del dominicano. ¿Qué opinas, mi camarada? ¿Ves a Rodríguez sacando la sorpresa o coincides conmigo? Discutámoslo. Y yo le respondí a Grok que coincidía totalmente con la inteligencia artificial. No creo que Rodríguez vaya a dar el batacazo, honestamente, por los motivos que ya estuvimos discutiendo anteriormente. El Grok se despidió muy amablemente como siempre, dice: qué bueno que estamos en la misma sintonía, Brody, me alegra que coincidamos en que Lindolfo Delgado tiene las de ganar este sábado contra Elvis Rodríguez. Va a ser una pelea para no despegarse del televisor, pero creo que la técnica del mexicano va a marcar la diferencia. ¿Vas a verla en vivo o la vas a seguir por otro lado? Si quieres, después podemos platicar cómo salió todo. Un abrazo, camarada. Escalofriante la manera tan personal que responde la inteligencia artificial. Definitivamente esta es la rebelión de las máquinas de Terminator. Así que la inteligencia artificial de Elon Musk y su servilleta coincidimos. Yo no me animaba a decir el tipo de decisión, pero el Brody Grok salió más huevudo y me dijo que Lindolfo se lleva la pelea por decisión unánime. Hasta el momento, la inteligencia artificial de Grok no se ha equivocado en ningún pronóstico que me ha dado y se los quería compartir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con nosotros? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Sus opiniones son muy importantes y los leemos a todos. Escríbanos por favor con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Y en noticias importantes que nos afectan, Chava Rodríguez el día de ayer por la mañana compartió este post en su cuenta de X.
Un post que se me hace interesante porque responde a la pregunta que tienen algunos de ustedes que me han hecho llegar a través de X, que si habrá una revancha entre Masamichi Yabuki y el Camaleón Ayala. Aclaro que si se llegara a dar esta revancha, a mí me gustaría que se diera en México, no en Japón, o de perdida en Las Vegas, pero no en Japón. Chava Rodríguez escribió lo siguiente el día de ayer. No descartan en Sanfer Boxing, o sea la promotora de Ángel el Camaleón Ayala, no descartan buscar la revancha entre Ángel el Camaleón Ayala y Masamichi Yabuki tras la guerra del pasado 29 de marzo por el campeonato mosca de la Federación Internacional de Boxeo. Por ahora, merecido descanso para el campeón Yabuki. Sanfer Boxing no descarta la revancha, pero Yabuki y el señor Ohashi tienen otros planes. La realidad es que el campeón unificado Masamichi Yabuki va a pelear por la unificación con el campeón de la WBO, Anthony Olaskawa. Yabuki quiere ir contra Olaskawa, pero la IBF también por otro lado pudiera ordenar que Masamichi Yabuki enfrente a su mandatorio Félix Alvarado. Félix Alvarado ya tiene 36 años, es de Nicaragua y también se enfrentó al Camaleón Ayala. Y ese tiro el Camaleón lo ganó por decisión unánime en México. Yo creo que el señor Ohashi va a escoger al de Nicaragua, porque es mucho menos peligroso que el campeón. No creo que arriesguen a su campeón en este momento, y en ese sentido los japoneses son más cuidadosos que los mexicanos. La revancha contra el Camaleón la veo innecesaria, pero si se da, espero que sea en México y no en Japón. ¿Ustedes qué opinan, respetable público? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros. Si este video te ha parecido chido, entretenido o útil, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, mi hermano y socio, gracias por rifártelas conmigo en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.